compañeros. Bueno, voy a la pregunta de Patricia. Estoy siguiendo un poco la estructura del texto de Ricardo, ¿eh? Estuvimos hablando de la escuela, de los discursos, de la infancia. Empezamos a mirar de repente las unidades de análisis que usamos para leer lo que no funciona en la escuela, ¿sí? Y ahí hay diferentes unidades de análisis. Aquellas que dicen, no funciona porque tiene algo el sujeto, ¿no? Y el sujeto aparece como unidad de análisis. Algo en su desarrollo anda mal. Y de repente desapareció del escenario todo aquello que tiene que ver con lo escolar propiamente dicho, ¿sí? La hipótesis siempre responsabiliza al individuo como agente fundamental del proceso de aprendizaje, ¿sí? Que ya estamos empezando a ver que, bueno, a ver, eso sería si nosotros consideráramos que el individuo es una tabula rasa en la que simplemente se inscriben cosas y ahí no se inscribe, la tabla debe andar medio medio, pensamos, ¿no? Pero ya empezamos a utilizar otro conjunto de hipótesis en torno acerca de lo que es aprender. Piaget vino fuertemente a auxiliarnos en esta idea. No hay ningún conocimiento que no se construya sobre conocimientos previos. Entonces, es un sistema de interacción entre el sujeto y el objeto, y esos objetos en la escuela son objetos muy particulares. ¿Sí? Ya dimos cuenta de la artificialidad de los objetos que propone la escuela. Entonces no pensemos que se trata de un proceso natural de aprendizaje cuando le estamos proponiendo objetos artificiales y que tienen un impacto de descontextualización en el pensamiento que estamos señalando, ¿no? Sé que estoy yendo intensamente sobre algunos aportes, estoy yendo muy rápido, pero estoy siguiendo la estructura del texto de Ricardo. Para quienes lo leyeron seguramente reconocerán como del Elván de su presentación. Voy a la idea de descontextualización porque no de los aprendizajes, sino de la falacia de abstracción de la situación a la que refiere Ricardo en ese último punto del texto. Porque cuestiona fuertemente esto. Tendemos a explicar las dificultades de aprendizaje en la escuela muchas veces atribuyéndola al sujeto. O si no, a las condiciones que atraviesa, a las condiciones de vida de ese sujeto. Y ya el problema no es el sujeto, sino su familia, su barrio, la pobreza, la pobre cultura que lo asiste, ¿no? Como si hubiera culturas pobres. Como, Perdón, pero está prendido el micrófono, creo que es de Mariano, y acá no llego a escuchar bien lo que estás diciendo. ahí te silencio, ya Gracias. no, igual vos lo puedes desactivar cuando necesites. Entonces, Ricardo recupera incluso parte de estos saberes que venimos diciendo que también han tendido a construir normalidad en los sujetos. Recupera los saberes vygotskianos, ¿sí? La tensión entre discursos y normalización no es sencilla, es compleja. No es simplemente cuestionar el efecto normalizador de la escuela. Son dispositivos de normalización sociales a los que tendremos que atender y pensar, pero tenemos que comprender que son artificiales, ¿sí? Como todo lo social, así como los sujetos. El error está en suponer que hay algo de la naturaleza de los individuos que aparece fallido, ¿sí? Y que eso explicaría de alguna manera dificultades de aprendizaje, tiempos desacordes a los propuestos por la escuela. ¿Sí? Porque muchas veces, gran parte del problema es que si nosotros circunscribimos a cierta naturaleza fallida del sujeto, omitiendo las condiciones que producen ese sujeto, es decir, la escuela, nos anulamos como actores fundamentales para pensar los procesos de aprendizaje. ¿Se entiende esto? Si es solo cuestión del desarrollo infantil, que se da en consonancia o no con las escuelas, como si la escuela fuera un escenario simplemente, ¿no? En el que se ponen una puesta en escena de los sujetos con sus capacidades,
la escuela no tendría mucho que hacer sobre lo que le pasa a este sujeto. Y en realidad lo que estamos viendo es que este sujeto es producto de las prácticas culturales que la escuela propone. ¿Mm? Por eso es muy gracioso cuando uno encuentra interpretaciones en torno al ajuste de tiempos y ritmos, porque finalmente no se trata más que de eso, interpretaciones en torno al ajuste de tiempos y ritmos de los sujetos, en primer grado, cuando las maestras te dicen, y bueno, ya vino así, ¿no? O en jardín incluso encontrás este argumento. Y sí, no se adapta, no sé, algo le pasará. Como si la escuela no tuviera injerencia o una acción posible sobre el camino de orientación, de producción, de subjetividad, ajustada o desajustada a ritmos que la escuela plantea, ¿no? Ya nos queda a nosotros discutir políticamente en tanto referentes institucionales qué vamos a hacer, qué es lo que esperamos que un sujeto pueda poner en juego en una experiencia educativa. ¿Mm? Lo pretendemos ajustados a tiempos, ritmos, normas, a lo común que encontramos en la escuela, o escuchamos allí la singularidad de ese sujeto expresando modos de interpretar, comprender, acceder a una cultura que lo recibe. ¿Mm? Hay una categoría muy común que, por ejemplo, se utiliza cuando hablamos de patologización de la infancia, que es la de retardo mental. ¿Sí? Retardo mental leve, además. Hay un texto de María José Luz, que no lo tenemos sugerido, realmente esta es una clase que condensa una cantidad de contenidos muy intensos, pero podemos dejarlo como bibliografía ampliatoria, que es una referencia ineludible para estos temas, pero María Angélica Luz hace la historización del concepto de retardo mental leve. El retardo mental tiene registros en la historia de la humanidad desde muy tempranos, ¿sí? La figura del idiota, término horrible, pero es una nominación histórica para hablar de la discapacidad mental, tiene sus rastreos muy antiguos. Sin embargo, la versión leve del retardo mental es una construcción que se origina con la formalización del sistema educativo. Su diagnóstico se elabora en pos de instrumentos que también la consolidación del sistema educativo fue produciendo. Los famosos test de inteligencia que nosotros conocemos y al que seguramente alguno de ustedes habrá pasado, fueron construcciones elaboradas, las primeras, por dos autores que conocemos como Binet y Simon. En 1905 fueron construidos los primeros test de inteligencia. Binet y Simon construyeron estos dispositivos para medir, pongo entre comillas, las inteligencias, y pongo entre comillas porque no sabemos qué sería medir exactamente, no hay cinta métrica para la inteligencia, y la inteligencia es todo un debate también en el campo de la psicología, pero construyeron estos dispositivos que no son más que cuestionarios con preguntas estandarizadas que construyen baremos, ¿sí? Nuevamente en la medida de lo común, a lo que se aplican a diferentes personas. ¿Te ajustás o no te ajustás a ese baremo? Es decir, a la medida de lo común construida por la aplicación de este test a un conjunto grande de sujetos. Por eso la variable de lo cultural es un problema para la psicometría. Los ajustes en diferentes culturas son muy comunes en el campo de la psicometría. Es todo un debate, pero Binet y Simon definían la inteligencia como aquello que mide mi test. ¿Qué es la inteligencia? Cobra cuerpo en tanto hay un test, que es un conjunto de preguntas, que le dan corporeidad, le dan objetalidad, ¿sí?, a la idea de inteligencia. ¿Se entiende? Es un poco recursivo el argumento. Pero Binet y Simon construyen este test a pedido del ministro de Educación de Francia, en 1905.
que necesitaba un instrumento para identificar qué sujetos quedaban en el campo de la escuela común y qué sujetos requerían una educación especial. ¿Sí? O sea, ya el origen del instrumento que mide las inteligencias tiene una función educativa, una función escolar. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo al punto. Nuestros saberes construidos para tratar de entender cómo funciona lo escolar, cómo organizarlo, cómo llevarlo adelante, han tendido a construir circuitos de formación y de educación especializada que tienen un impacto enorme sobre los individuos. Porque no es lo mismo ir a una escuela común que ir a una escuela especial. Ahí ya se construye una hipótesis, una etiqueta que habla y que sanciona, lamentablemente, una posición en torno al saber. ¿Sí? Esto no quita que necesitamos formas de reconocernos como sujetos diversos, que requieren concretamente de dispositivos y que den cuenta de un encuentro hospitalario con otros para el acceso a la cultura. ¿Sí? Pero esto no es cuestión de normalidades o anormalidades. Es cuestión de humanidad, podríamos decir, siguiendo un poquito a Scliar. ¿Sí? Bueno, más o menos fui tocando todos los temas que los textos plantean. ¿Sí? Seguramente la lectura brindará una posibilidad de volver sobre estas discusiones. Y seguramente muchos de ustedes ya leyeron algo de esto y tendremos dudas. Así que dediquemos el espacio que nos queda, tenemos media horita más, para dudas, preguntas, tensiones. Hay cosas que quedaron medio sueltas, por ejemplo, la idea de zona de desarrollo próximo y el texto de Laurence Cornu, que nos habla de la confianza. ¿Por qué sería tan importante la confianza en las relaciones pedagógicas? Con Es confianza, algo que se crea, ¿no? es algo Es que algo que se crea, sí, que se crea y que además los niños no tienen otra posibilidad. O sea, tienen que tener confianza en el adulto porque no, o sea, primero empieza desde bebé, tienen que tener la confianza para poder sobrevivir en el mundo, o sea, tienen que confiar en que le van a dar alimento, que los van a cuidar. Y bueno, en el texto estaba leyendo justamente esto de que se trata de una confianza mutua, ese chico depende del adulto, pero el adulto no debe superar ese poder que tiene, eh, no sé, hacerse de ese poder para superar esa confianza que tiene el niño no puede determinar qué es lo que está bien o está mal, entonces depende del adulto. bien, bien. Y porque, bueno, aparte estamos hablando que el conocimiento se construye con un otro, entonces, o otra, entonces también tiene que ir a haber un acto de confianza. Si estamos construyendo un conocimiento con otra persona, en esa relación tiene que haber de mutua confianza, no solamente del niño hacia el adulto, sino del adulto hacia el niño que confía en ese niño o niña pueda construir un conocimiento, como que es vital ese sentimiento de confianza. Habla de esto, ¿eh? Habla del estar todos juntos aquí. Sí. Anécdota personal, mi mamá me contaba que cuando volví de primer grado, volví muy angustiada, el primer día de clase diciéndole, mamá, ¿cómo voy a aprender si no sé? ¿Ah? Y esa distancia desde lo que yo sé a moverme a un lugar al que no estoy, ¿cómo voy a hacer?
¿no? Era el desconcierto del registro de cómo me voy a ir a otro lugar, ¿no? Y la respuesta de mi vieja fue, quédate tranquila, nena, alguien te va a enseñar, ¿no? Fue meter a otro en la escena, porque es necesario ese otro, y no simplemente un otro que explique, sino el otro en esa posición de la que refiere Laurence Cornu, que pueda tener esa apuesta a un futuro, ¿no? Vos vas a estar en el lugar en el que yo estoy, ya vas a aprender, tranquila, ¿sí? Y es ese, Profe, a mí me pareció muy interesante la idea de la confianza como constructora también de una posibilidad de libertad. O sea, como más allá de ese desarrollo potencial y demás con nosotros, con lesotres, como esa idea y esa potencial libertad de poder seguir construyendo siempre en base a esa confianza. Eso totalmente. me pareció como lo más interesante, la idea de ser libres. Ricardo Vaquero planteaba de que en algún otro texto que no hay nada más fértil que la mirada de certeza que pueda brindar un docente en torno a las posibilidades de aprender de un niño. Esa mirada que transmite certeza de que vas a aprender, certeza dice, en la que influye, embebe de confianza al sujeto, pero es la mirada del otro. ¿Vieron el caso de Lorenzo? Sí, también negativamente, ¿no? Porque a mí particularmente me pasa con mi hija que llegó de primer grado también y me dijo, mamá, yo soy tonta. Ah, Y, y entonces, indagando después llevó muchos años de terapia para que ella saliera de ese lugar, esa etiqueta que le puso la maestra, al decirle esa simple frase. Pero la construcción que hizo el docente sobre su personalidad, a ella le influyó. Y se basó en eso, de como era tonta, los demás todos los demás iban a avanzar y ella no podía. terrible. Por eso Laurence Cornu también establece, ¿no?, ese cuidado en relación a las palabras, ¿sí? Y por eso discutimos fuertemente en esta materia de cuál es la posición como adultos, como otros referentes en el acompañamiento del desarrollo subjetivo en la infancia y en la adolescencia. Porque esto que encontramos en un primer grado lo podés encontrar también en la escuela secundaria. Vos no vas a llegar a nada. Son el peor curso que nos ha tocado en este escuela. ¿Cuántos escucharon ustedes esa frase? Son el peor curso que nos tocó. Bueno, clásica, ¿no? Y a sabiendas de que como otro adulto, como otro referente en proceso de subjetivación, en proceso de aprendizaje, tenemos un impacto enorme en la vida de los sujetos. Esto es de lo que tenemos que conocer y cobrar conciencia, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar trabajando haciendo anfitriones de la cultura, de esta cultura, que lamentablemente es esta cultura, cosas muy buenas, pero es este mundo del cual somos anfitriones para las nuevas generaciones. Este es el papel en el que nos estamos formando. Ahora yo quería consultar algo. ¿Qué sería lo importante como docentes? ¿Atraer esa confianza del alumno hacia nosotros o enseñarle al alumno tener esa confianza en él mismo para que pueda afrontar y romper todas las barreras que él quiera en un futuro personal para él o para lo que quiera lograr él? ¿Son cosas diferentes, Antonia? No sé. Están muy relacionadas en realidad. A mí me gusta más el tema de transmitirle la confianza a mis alumnos en que ellos tengan su propia confianza y puedan empezar a indagar y a descubrir cosas confiando en ellos mismos, que ellos, por más que le vaya bien o le vaya mal, es algo que si lo pueden hacer, ya con que se animen a hacer algo que ellos quieren o preguntar algo que ellos quieran, para mí eso es muy,
muy valorado, yo se los digo mucho, yo soy docente de ciegos, y ellos como que no pueden hacer nada, las familias les imponen todo el tiempo esto de que, bueno, sos ciego, andá y no te voy a llevar a la escuela porque para qué no vas a aprender nada, ¿qué vas a hacer? No te podés manejar solo. Entonces ellos están todo el tiempo involucrados con eso y haciendo lo que el otro dice, se manejan a través de lo que los otros les imponen o qué. No están acostumbrados a imponer sus pensamientos o seguir lo que ellos realmente les gusta. Por eso por ahí digo que sería lo más importante, que ellos confíen en mí o que confíen en ellos mismos. Eso, no sé. Pero eso no puede ser como mutuo a la vez, para que ellos confíen en ellos mismos, también confían en vos por creer en tu mirada de que ellos pueden, de que ellos sí, de que se valoren, como me parece que ahí está esa confianza mutua en que ellos tienen en vos, vos en ellos, y por eso ellos mismos también sobre ellos, es como un ida y vuelta constante, ¿no? Que genera ese vínculo de confianza, me parece. Y yo Puede pienso ser. como la compañera, es una construcción mutua del docente hacia el niño y del niño hacia el docente. Sí, quizás Antonia desde su experiencia ubica también ese territorio donde la confianza pasa a ser algo interiorizado, ¿no? Como dice Vygotsky. Y la pregunta es cómo se logra eso, ¿no? ¿Cómo se logra esa dimensión de lo interiorizado? Yo volvería a jugar también con los objetos de la cultura que intermedian esa relación, ¿sí? Para saber, de alguna manera, que nosotros estamos allí en posición educadora, ¿no? Como adultos en posición educadora, y lo que estamos brindando no es menor, es el ingreso a la cultura. Se me venía a la mente, Antonia, el ejemplo de Borges, porque no sé si sabías que dicen que hay algunos análisis que plantean que es precisamente la ceguera lo que lo lleva a Borges a demorarse en la lectura de letras, fragmentos, pequeñeces, ¿no? Que esa dificultad que empieza a generar la ceguera le da un rasgo a su escritura, el rasgo a la escritura que le reconocemos, ¿no? Con la genialidad que le reconocemos. Ese pequeño detalle, ese mundo dentro del mundo que logra describir Borges por el efecto del cada vez ir teniendo más dificultad a la visión. Mismo dicen que empezó a escribir como más comprometidamente cuando empezó a tener digamos, el diagnóstico, ¿no? O sea, degenerativo. Uh-huh. ¿Por qué te pongo entre medio esto, Antonia? Porque me parece que forma parte de lo que... Y la clase que viene, cuando pensemos intervenciones sobre el arte, vamos a charlar un poquito de esto. Que si no queda como puesto sobre la persona, ¿no? Sobre la función adulta que acompaña al desarrollo subjetivo, pero nosotros allí estamos desarrollando una función que tiene que ver con ser traficantes de cultura. ¿Mm? Les voy a poner un video para la próxima clase, que es una entrevista a César González. ¿Lo conocen? Camilo Blajakis. Bueno, ¿sí? ¿Lo tienen? Es un cineasta, un documentalista, joven cineasta documentalista, un intelectual a esta altura del partido, que vamos a tratar de pensar sobre lo que implica la intervención de la cultura, la intervención en el arte, en este caso las letras, para la vida de un sujeto, ¿sí? Porque no somos más que pasadores de cultura. ¿Mm? Esto nos va a permitir a nosotros, con certeza y con confianza, construir lazos de encuentro con los sujetos, pero sepamos que son los sujetos en el encuentro con la cultura los que producirán también su propio territorio de confianza. En tanto encuentren allí un quehacer propio, ¿sí? Eso es lo que da confianza también. La adolescencia, ¿vieron que dice Perla Semanovich ahí en el texto? Ah, no, lo vamos a leer la clase que viene. Contra el desamparo no trabajaron todavía, ¿no? No.
Para la clase que viene van a leer un texto precioso de Perla Selmanovich que se llama Contra el desamparo, y en la que plantea de alguna manera que los adolescentes, pensando en los adolescentes, están constantemente en una pose de actuación, ¿no? Como de representar un personaje, ¿sí? Un personaje de un drama subjetivo. Es propio de quien está construyendo o buscando una respuesta para una pregunta nodal que se presenta en la adolescencia, dos preguntas nodales que se presentan en la adolescencia, que son ¿quién soy y qué quiero? ¿Sí? El fin de la infancia inaugura ese territorio de exploraciones. ¿Quién soy y qué quiero? Y en eso lo que hace el adolescente es ensayar formas de una respuesta posible, ¿no? Y cada uno de nosotros reconocerá formas de ese ensayo. Nos vestimos, nos peinamos, nos luqueamos, y los adolescentes, 12, 13 años, pasan horas frente al espejo, luqueándose con estilo, forma, buscando referencias intergeneracionales que dan cuenta de esa construcción, con fervor, porque realmente se requiere de una respuesta y pronta para poder enfrentar a algo sumamente complejo que se da recién en la adolescencia, que es el encuentro con el otro en términos de condición sexual habilitada. ¿Sí? Eso que inaugura la pubertad y que es un estallido para la vida y para la construcción subjetiva, que hasta entonces no se había puesto en juego porque no había condiciones biológicas que lo permitieran, ahora se encuentran habilitadas. Esa pregunta por quién soy y qué quiero en relación al cuerpo, ¿sí? Se estalla en la adolescencia y requiere de una respuesta pronta. Ahí Perla habla sobre los ensayos. Bueno, no les digo más nada, ¿sí? Van y lo leen con curiosidad al texto, pero en cierto momento se sale del ensayo. ¿Por qué se sale del ensayo? Cuando uno empieza a tomar el campo del otro como propio. Ensayar es siempre estar en un escenario que es del otro. Hago como que soy otro. ¿Cuándo termina esa posición? Cuando asumo el campo propio. Y solo la identificación de un deseo propio me lleva a reconocer mi propia esencia, podríamos decirlo, lo metaforizo de esa manera. ¿Sí? Dejar de jugar en el campo del otro y jugar en el propio. Eso se hace a través de la llave de la identificación de un deseo propio. No sé si Antonia te respondo un poco con esta formulación, pero sí identifico que en tu pregunta hay un ¿cómo no estoy siempre yo a cargo de esto? ¿Sí? Y cómo hacemos para generar esa confianza que le permite al sujeto encarar con independencia y con fortaleza el propio terreno de deseos. Eso es mediante la identificación de un objeto que me permita enredarme, un territorio de juego propio. Siguiendo la lógica del deseo. ¿Sí? Bueno, estamos a 10 minutitos que ya se nos corta. Bueno, fue una clase intensa. Yo sé que esta clase es así como una intravenosa de volvemos a Piaget, Vygotsky, la escuela, origen de la infancia, la psicopatologización, y hemos dejado como algunos temas ahí como en títulos, grandes títulos. Podemos retomar un poco en el próximo encuentro, que también está a mi cargo, algunos de estos debates y algunas de estas discusiones. Y sé que es un poco disonante con lo que ya transitaron con el profesor Noalles, que además es otro mundo de grandes temas. Pero bueno, la materia se nos pone así, como un poco turbulenta hacia el final de la cursada. ¿Sí? Sepan que para el trabajo final ustedes van a elegir alguno de estos temas, no es necesario que desarrollen todos, se van a preocupar por alguno, por hacer una articulación. Lo que nos queda para la clase que viene tiene que ver con intervenciones desde el arte, en la que pensamos parte de los problemas de la historia, de estos sujetos en relación a la historia, de estos sujetos en relación a las instituciones, ¿sí? Desde las herramientas que mejor estamos explorando en este momento, que tiene que ver con el arte y la cultura. Cómo nos pensamos ahí como actores y artífices de esos instrumentos. Les voy a dejar el videíto de César González para que pensemos un poco
Igual tenemos muchas otras experiencias para recorrer y analizar. No hablamos de Lorenzo, que yo les había sugerido ver. Muy linda la animación, va todo el relato de la historia de Lorenzo. Y me gustó que sea una cosa, que no diga qué era. O sea, porque uno se puede imaginar que puede ser una infinidad de cosas que arrastraba. Era como, me gustó eso, y que sea un objeto así cotidiano. Me gustó eso, de cómo lo planteaba, el tema de la diversidad. Era a través de un objeto cotidiano que, nada, nos podemos imaginar un montonazo de cosas que puede arrastrar Lorenzo. Sí, sí, de cosas y que muchas veces se reflejan, se construyen en términos de etiquetas, ¿sí? Que nuevamente hay todo un debate en relación a con qué saberes miramos a los sujetos. Por eso la entrevista de Carlos Escliar es tan valiosa. Carlos Escliar, para quien quiera, también puedo sugerir alguna otra lectura alternativa. Es una entrevista corta, breve, pero me parece valiosa porque de alguna manera nos permite construir una posición como adultos en las escuelas, más que nada. Es un especialista en sordera, sin embargo es un poeta, es un escritor, amante de la literatura, y tiene una producción enorme teórica, Carlos, en relación a la alteridad, ¿sí? Docente investigador de Flaxo. Pero bueno, hay muchísimos materiales para compartir sobre su posición y su perspectiva, ¿sí? De cómo entendemos esa alteridad, qué condición de hospitalidad construimos para escuchar a ese sujeto en su singularidad, por fuera de estos parámetros de tiempos, ajustes, normas que nos imponen los dispositivos escolares, o estos dispositivos, que también estamos tratando desde el corazón mismo de estas experiencias, empezar a transformar ya no en un experimento, sino en una experiencia. Me van a entender cuando lean también la clase que viene el texto de La Rosa, ¿sí? Por eso, esta y la que viene son dos clases que de alguna manera conversan juntas. Hoy presentamos problemas. No se agobien con ellos. La clase que viene vamos a pensar soluciones. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No sé si ya lo preguntaron, pero quería saber, porque para hacer el trabajo que nos pidió Gervasio, la segunda pregunta del de las dos preguntas que hay, está como mal redactada, no se entiende qué es a lo que va la segunda pregunta. Ay, esa es una pregunta compleja. ¿Qué querrá Gervasio? Claro, está mal redactada, porque, o sea, pregunta, o sea, pone en dos situaciones a los gemelos, a los mellizos de Regiardo Tolosa, cuando no aceptan y después cuando aceptan su situación. Sí. Pero bueno, la pregunta está mal redactada y como quería hacerla... Lo resolvió igual en un foro, Mari. Por un lado le preguntaron si era una actividad, un trabajo práctico y qué extensión tenía que tener la respuesta, y él responde que es una actividad, supongo que sin calificación, como todas las actividades de cuestionarios. Así que la extensión no más de una carilla aproximadamente. Y respecto de la segunda pregunta, dijo que es claro el cambio de posición de Matías, porque viste que tenés el video y un artículo de página 12 creo que es, en el que especifica, es una entrevista a Matías. Y Sí, yo las dos cosas las leí y se nota el cambio de él. Lo que pasa es que, claro, no entendía qué era lo que quería que respondiera Beri. Claro, bueno, de último lo hablamos. Claro, después te digo si querés, pero es eso. Dale, buenísimo, después hablamos. Si se siente hijo de,
digamos, de los padres apropiadores, de la madre apropiadora, o de los padres originales. Y en algún punto es la pregunta de si quiere saber la verdad o no. Viste que al final, incluso en el artículo termina diciendo lo contrario, que aunque los chicos no quieran saber la verdad, que le hagan los tests igual, ¿viste? Sí, sí, no, yo lo comprendí por ese lado, ¿eh? Pero, viste, como capaz que había en la pregunta algo más rebuscado, entonces, bueno, quería saber bien. Recomendación para todos, busquen en internet, en YouTube, hay una entrevista a Matías que es relativamente reciente, que es como un resumen de toda su vida y de el descubrimiento de los padres y todo, ¿no? Y está bueno porque vuelve a como a clarificar un poco más, está muy relacionado a lo que dice el artículo que nos mandaron, pero bueno, a mí me pareció que me contribuyó, que me ayudó a entender un poco más, pues también te ponen imágenes de todos los padres, ¿viste? Bueno, es como, es medio embrollada la cuestión, hay que investigarla también por otro lado un poco. María, si podés colgarla en el foro, ¿sí? Colgar el link en el foro, Dale. así también se lo compartimos a Gervasio, porque siempre también está a la búsqueda de estos materiales, estamos todos como... Creo que es de TV pública encima. Bueno, sí, debe ser de las recientes producciones. Recientes, digo, de antes del macrismo. Bueno, los escucho ocupados y atareados con las consignas y los trabajos, ¿sí? Yo quería consultar Sí. si va a haber un trabajo anterior a lo que es el trabajo final, así de tipo evaluativo y eso, si va a estar algo de estos dos temas, estas dos clases. Yo lo que dejé allí es simplemente el video disparador y algunas preguntas que recorren un poco aportes y recursos de los textos, ¿sí? Son más acompañamientos de lectura los que estamos haciendo. Esa es la finalidad de las actividades que proponemos. Uno puede leer los textos tranquilos, ver algún disparador, si quiere escribe, si no quiere no escribe, pero siempre avanzar un poquito con esto, de organizar, buscar los puntos importantes del texto. Después cuando tengamos que hacer el trabajo ya vamos tomando diferentes lugares porque ya estuvimos como masticando un poquito previamente, ¿sí? No es lo mismo una clase presencial en la que estamos como mucho más atentos a las dudas, las preguntas, donde nos podemos quedar un rato más, donde tenemos un tiempo de desarrollo también más extenso que esta modalidad que muchas veces deja. Por eso estamos supliendo esto con diferentes recursos. ¿Sí? Así que bueno. De verdad, muchas gracias por las clases. A mí me recontra sirven por lo menos. Bueno, me alegro. Me alegro, a nosotros nos entusiasma bastante esta reunión extraña de colegas que somos en sujetos en los que venimos desde muchos marcados por el psicoanálisis, pero bueno, trayendo cuestiones de historia, derecho, desarrollo, historia reciente, bueno, todo este campo de lo que implica también la formación docente, que a mí particularmente me interesa dar cuenta, ¿sí? Porque nos estamos formando para eso. No simplemente para eso, pero podemos llegar a tener responsabilidades allí que, bueno, hay todo un conjunto de temas que nos permiten sopesar, ¿no? Las palabras, ¿con qué palabras nos encontramos con los pibes? Va a haber momentos en que estemos enloquecidos y querramos matar a todos y tirarlos por una ventana, pero sepamos que somos ahí anfitriones y tenemos una función